¿Sabías que detrás de las épicas batallas de 300 hay mucho más que efectos visuales? Músculos imposibles, espadas volando, explosiones y escenarios imposibles esconden riesgo real, sacrificio extremo y creatividad al límite. Accidentes, maquillaje, música y secretos de narrativa hacen que la película sea única. Prepárate, te voy a mostrar todo lo que nunca viste detrás de cámaras. Número 15. Si alguna vez pensaste que 300 era simplemente un desfile de músculos, espadas y gritos de guerra, prepárate para que tu visión cambie por completo. La película que en 2006 rompió todos los esquemas del cine de acción no es solo épica en pantalla, sino también detrás de cámaras. Lo que ocurrió durante su rodaje es tan brutal como cualquier batalla que vemos en pantalla. Desde almacenes vacíos que se convirtieron en campos de batalla gracias a la tecnología, hasta actores que literalmente pusieron sus cuerpos al límite, pasando por inversiones modestas que generaron ganancias millonarias, todo esto hace que 300 sea mucho más que una película. Es un fenómeno cinematográfico que cambió para siempre cómo se hacen las películas de acción estilizadas. Hoy vamos a descubrirlo todo: el sudor, la sangre, el dolor y la magia digital que convirtieron a 300 en un clásico instantáneo. Número 14. Lo primero que tienes que saber para quedarte boquiabierto es que casi toda la película se rodó en un almacén vacío. Sí, has oído bien, nada de desiertos, montañas, playas o campos de batalla reales. Todo lo que ves en pantalla, desde los acantilados donde Leónidas desafía a los persas hasta las fortificaciones imposibles del imperio, fue añadido después en la postproducción. Los actores, día tras día, se enfrentaban a nada más que al aire mientras alguien les gritaba: «Aquí mueves la espada, así gritas». Imagínate el desafío: pelear con enemigos que no existen, reaccionar a explosiones que aún no están y sentir el miedo o la tensión de la batalla sin nada que ver. Gerard Butler, el actor que interpreta a Leónidas, lo resumía muy claro: era como pelear con fantasmas. Todo el trasfondo, desde montañas hasta ciudades persas, se construyó después con ordenador. Solo se levantaron 17 sets físicos, todo lo demás existía únicamente en píxeles y pantallas. Pero más allá de lo espectacular, esta decisión fue inteligente desde el punto de vista económico. Cada set que se construía costaba dinero y cada viaje a localizaciones reales suponía millones en presupuesto. Con esta técnica se ahorraron millones de euros que pudieron destinarse a efectos especiales, mejoras digitales y contratación de especialistas en acción. Esto convirtió a la película en una obra colosal sin necesidad de un presupuesto desorbitado. Una decisión arriesgada, sí, pero que salió redonda. Número 13. Si pensabas que los actores simplemente aparecían en pantalla con cuerpos esculturales gracias a un gimnasio ocasional y buena genética, estabas muy equivocado. La realidad detrás de 300 es que el elenco principal pasó por un entrenamiento militar extremo que haría llorar a cualquier civil. Durante 4 meses, cada actor entrenaba 8 horas al día, siguiendo un régimen diseñado para esculpir cuerpos de guerreros espartanos. No hablamos de pesas ligeras ni de cardio suave, hablamos de entrenamiento físico brutal. Saltos, carreras, lucha, resistencia, flexibilidad y fuerza. Gerard Butler ganó alrededor de 9 kilos de músculo y redujo su porcentaje de grasa corporal a niveles casi inimaginables. Pero esto no fue gratis. Varios actores vomitaban del agotamiento, otros se desmayaban y algunos llegaban al límite físico más de una vez. Butler contaba la experiencia con estas palabras: «Fue un infierno, pero nos convirtió en verdaderos espartanos». Y no exageraba. Este entrenamiento tenía un propósito doble. No solo debía mejorar la apariencia física, sino también que las escenas de combate parecieran auténticas, con movimientos precisos y coordinación perfecta. Gracias a esto, las peleas en pantalla, aunque estilizadas, transmiten la sensación de que cada golpe y cada salto podrían haber ocurrido realmente. Además, este entrenamiento extremo generaba camaradería y tensión a partes iguales. Los actores aprendieron a confiar en sus compañeros de escena al 100%, porque cualquier fallo podía significar un accidente serio. La disciplina y el rigor eran tan estrictos que muchos actores confesaron que al final del rodaje estaban completamente agotados, física y mentalmente, pero orgullosos del resultado final. Número 12. Ahora bien, aunque el entrenamiento fue real
y los cuerpos de los actores impresionaban incluso fuera del set, el aspecto final de los abdominales que vemos en pantalla no era completamente natural. Cada línea, cada sombra y cada músculo extra fueron cuidadosamente retocados de forma digital. En la postproducción se añadía definición cuadro por cuadro, acentuando volúmenes y contrastes hasta lograr una imagen que parecía esculpida en mármol, casi irreal, como si esos cuerpos fueran auténticas estatuas griegas cobrando vida. De hecho, no todos los que aparecen en pantalla tenían el mismo nivel de preparación física. Algunos extras llevaban trajes especiales o tenían los músculos pintados directamente sobre la piel, con sombras falsas y brillos estratégicos para que todos encajaran en esa estética exagerada y épica. El objetivo no era el realismo absoluto, sino crear una imagen poderosa, coherente con el tono de cómic en el que se inspira la película. Gerard Butler, lejos de molestarse, se lo tomó con mucho humor y llegó a bromear en varias entrevistas. Entrené hasta casi morir y aún así necesitaron Photoshop en mi abdomen. La frase resume perfectamente el espíritu de 300. El esfuerzo físico fue auténtico y brutal, pero la magia del cine terminó de perfeccionar lo que ya era impresionante. Esa combinación de disciplina humana, sacrificio real y creatividad digital es una de las claves que hacen que la película se vea tan única, tan estilizada y tan visualmente impactante incluso años después de su estreno. Número 11. Hablemos de dinero, porque aquí viene la parte que más impresiona. El presupuesto de 300 fue de $65 millones, una cantidad relativamente baja para una superproducción histórica. Para que te hagas una idea, otras películas de la época con escenarios más reales y batallas más grandes podían superar fácilmente los 200 millones. Y sin embargo, la película recaudó más de $450 millones en todo el mundo. Esto la convirtió en una de las más rentables de 2006 y demostró que, con imaginación y planificación inteligente, se puede producir cine espectacular sin gastar una fortuna. La clave fue la combinación de pantalla verde, sets limitados y optimización de recursos. No necesitaban viajar, construir miles de decorados ni contratar cientos de extras. Todo se centró en lo esencial: los actores, la acción, los efectos visuales y un estilo gráfico que hiciera justicia al cómic original. Esta inversión estratégica no solo permitió ahorrar dinero, sino que generó un retorno de inversión impresionante, cambiando la forma en que Hollywood evaluaba el potencial económico de películas estilizadas y visualmente atrevidas. Número 10. Lena Headey, que interpretaba a la reina Gorgo, tuvo que soportar un auténtico calvario físico por el vestuario que debía llevar. Sus vestidos pesaban más de 15 kilos, estaban adornados con metales, cuentas y cadenas, y le dificultaban cualquier movimiento. Caminar, sentarse o incluso ir al baño se convertía en una tarea complicada, y en muchas escenas necesitaba ayuda del equipo para no caerse. Los movetones y el dolor constante eran una parte inevitable de su trabajo diario. Aún así, la actriz mantenía el humor y bromeaba diciendo que envidiaba a los espartanos, que solo llevaban un taparrabos que les permitía respirar y moverse libremente. Las escenas de acción en las que participaba se convirtieron en auténticas pruebas de resistencia física, demostrando que cada movimiento en pantalla tenía detrás un esfuerzo real que pocos espectadores podían imaginar. Número 9. Por su parte, Gerard Butler no solo se enfrentaba a enemigos imaginarios, sino también a los peligros reales del rodaje. Durante la filmación sufrió varias lesiones que podrían haber acabado con su participación o incluso poner en riesgo su carrera. Entre ellas, un desgarro muscular en el cuello, un corte profundo en el brazo que necesitó 13 puntos de sutura y quemaduras faciales por explosiones cercanas. Pero Butler tenía una regla clara: no usar dobles. Su frase era tajante y la repetía a diario. Leónidas no usaría doble, yo tampoco. Su compromiso con el personaje era total. Cada salto, cada golpe, cada caída fue asumida por él, soportando dolor físico real para lograr que las escenas fueran creíbles y espectaculares.
Este nivel de dedicación, sumado al entrenamiento brutal y a la pantalla verde, hizo que la película se convirtiera en un referente de lo que se puede conseguir cuando se mezcla disciplina, sacrificio y creatividad. Número 8. Cuando hablamos de 300, muchos piensan únicamente en batallas épicas, cuerpos musculosos y gritos heroicos. Pero detrás de toda esa acción y estética perfecta, se esconden historias tan impactantes que cambian por completo la forma de ver la película. No solo hubo sacrificio físico extremo por parte de los actores, sino también decisiones arriesgadas, accidentes casi fatales y controversias internacionales que hicieron que la cinta se convirtiera en un fenómeno cultural que trascendió mucho más allá de la gran pantalla. En este segmento nos adentramos en la polémica de los persas, los peligros del rodaje, la música, el maquillaje, la historia real de Esparta y cómo todo esto convirtió a 300 en un referente del cine visual. Número 7. Una de las primeras polémicas que rodeó a 300 fue la forma en que se representaban los persas. En la película se nos muestra un imperio lleno de monstruos deformes, con cuerpos grotescos y villanos que parecen sacados de una pesadilla, mientras los espartanos son la perfección hecha carne, musculosos, heroicos y casi inquebrantables. Esta representación no pasó desapercibida. Irán calificó oficialmente la película como propaganda anti-iraní, y el debate internacional se encendió de inmediato. Las críticas no se limitaron a cuestiones estéticas. Muchos señalaron que el filme reforzaba estereotipos históricos erróneos y presentaba una visión simplista de un conflicto complejo. Históricamente, la realidad era muy diferente. Persia era una civilización avanzada, rica en cultura, ciencia y arquitectura, mientras que Esparta era una sociedad estrictamente militar, esclavista y brutal, donde el control social y la disciplina eran tan extremos que la vida humana se valoraba muy poco si no servía al Estado. La versión que vemos en pantalla es sin duda un relato estilizado y exagerado, pensado más para impresionar visualmente que para enseñar historia. Zack Snyder defendió esta decisión afirmando que se trataba de un estilo visual basado en el cómic original, pero el daño diplomático y cultural estaba hecho. La polémica duró años y demostró que una película puede ser visualmente impactante y al mismo tiempo generar debates serios sobre historia y representación. Número 6. Si creías que las escenas de acción de 300 eran solo diversión y adrenalina, piénsalo de nuevo. La famosa escena donde Leónidas empuja al mensajero al pozo casi termina en tragedia. El especialista encargado de interpretar al mensajero cayó mal, golpeándose la cabeza contra el borde del pozo falso. El impacto fue brutal. Sufrió fractura de cráneo y conmoción cerebral. Permaneció hospitalizado en estado crítico durante varios días y nunca volvió a trabajar como especialista en cine. La producción se detuvo por completo mientras el equipo lidiaba con la gravedad del accidente y aseguraba que no se repitieran más incidentes de ese tipo. Este momento pone en perspectiva lo peligroso que puede ser un rodaje de este calibre. A pesar de todos los efectos visuales, las espadas, las explosiones y la estética de cómic, los riesgos eran reales y las consecuencias podían ser devastadoras. Número 5. La música de 300 no fue menos arriesgada que su rodaje. El compositor decidió mezclar sonidos épicos tradicionales con elementos más modernos y agresivos, creando una experiencia sonora única. Desde los primeros compases hasta las batallas finales, la combinación de tambores poderosos y guitarras con ritmo metálico sorprendió a muchos. Al principio, esta mezcla generó debate. Algunos críticos consideraban que las guitarras no encajaban con la época histórica ni con la seriedad de la batalla. Sin embargo, Snyder defendió su decisión y con el tiempo, esa banda sonora se convirtió en un sello distintivo de su estilo cinematográfico. La música ayudaba a intensificar la acción,
a dar fuerza a cada golpe y a crear una atmósfera que hacía que la película se sintiera épica y contemporánea al mismo tiempo. Este toque audaz demostró que la innovación no solo puede aplicarse en la imagen, sino también en el sonido, y que un riesgo bien calculado puede transformar un filme en un ícono cultural. Número 4. Si las batallas eran duras, los momentos fuera del campo de combate también tenían su precio. Rodrigo Santoro, que interpretaba a Jerjes, pasaba 5 horas diarias sometido a maquillaje. Su cuerpo estaba completamente cubierto de dorado, con prótesis faciales y lentes de contacto que apenas le permitían ver. El maquillaje le provocaba irritaciones, alergias y molestias constantes. Santoro describía su experiencia como una prisión dorada, hermosa visualmente, impresionante para la audiencia, pero completamente miserable para quien la vivía. Cada movimiento era incómodo, cada escena requería paciencia y concentración extrema, y aún así, el resultado final en pantalla era espectacular. Esto demuestra que la apariencia de un personaje icónico no solo depende del talento actoral, sino también de un equipo detrás que trabaja horas interminables para crear algo que el público admire sin imaginar todo el esfuerzo detrás. Número 3. La película romantiza a los espartanos, presentándolos como héroes perfectos que luchan por la libertad de su pueblo, pero la realidad histórica era mucho más brutal y perturbadora. Los espartanos practicaban infanticidio sistemático, eliminando a los bebés considerados débiles o deformes. Mantenían un sistema de esclavitud extrema sobre los ilotas, quienes eran torturados y asesinados para mantener el control y el miedo. La sociedad era completamente militarizada y totalitaria, donde el individuo no valía nada frente al Estado. Zack Snyder decidió omitir estos hechos para que los espectadores pudieran admirar a los personajes y sumergirse en la acción sin sentirse incómodos con la crueldad de la historia real. Esta decisión narrativa permitió crear héroes épicos y una historia emocionante, aunque distorsionara la verdad histórica. Número 2. Toda la historia de 300 es contada desde la perspectiva de Dilios, un soldado espartano que no solo sobrevivió a la batalla, sino que también tenía el don de la palabra. Como narrador, su misión no era ser completamente fiel a los hechos, sino encender el espíritu de sus compañeros antes del siguiente enfrentamiento. Por eso exagera, embellece y transforma la realidad en un relato casi mítico. Esto explica por qué los persas aparecen como criaturas monstruosas y deshumanizadas, mientras que los espartanos son retratados como guerreros prácticamente perfectos, valientes, disciplinados y casi invencibles. En el fondo, lo que escuchamos es propaganda dentro de la propia historia. Este detalle cambia por completo la forma en que debemos interpretar la película. Lo que vemos no es un registro histórico objetivo, sino una versión estilizada y amplificada de los acontecimientos, diseñada para inspirar a los aliados y sembrar el miedo en el enemigo. Es básicamente una historia convertida en leyenda incluso antes de terminar la guerra. Número 1. Finalmente, 300 no solo destacó por su historia o sus personajes, sino por su forma de contarla. La película demostró que con un presupuesto moderado se podía crear un espectáculo visual impresionante, que la pantalla verde podía dominar toda una producción y que el estilo de cómic podía trasladarse al cine con éxito. Esto abrió la puerta a un cine más estilizado, atrevido y visualmente impactante. Hollywood comenzó a replantearse cómo producir películas épicas sin necesidad de enormes presupuestos, y muchos cineastas adoptaron técnicas similares para lograr resultados espectaculares. 300 demostró que la creatividad, el riesgo y la innovación podían superar incluso a los métodos más tradicionales y costosos de hacer cine. Y hasta aquí nuestro viaje detrás de 300, donde la épica en pantalla se mezcla con sacrificio, polémicas y creatividad sin límites. Hemos visto cómo los actores entrenaron hasta el extremo, cómo el maquillaje, la pantalla verde y la música transformaron cada escena, y cómo la historia real y la narrativa cinematográfica se entrelazan para crear algo mucho más grande de lo que aparenta.
Cada golpe de espada, cada escena de batalla y cada decisión visual tiene detrás un mundo de esfuerzo y detalle que pocos conocen. Si te ha sorprendido todo lo que descubrimos hoy y quieres seguir explorando secretos y curiosidades del cine, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. No querrás perderte lo que viene.